Olá, estou aqui com o Dr. Raul Esperante, que é biólogo, paleontólogo do Geoscience Research Institute. Estamos no arquipélago de Galápagos, aqui na ilha de Santa Cruz, participando de um evento científico criacionista. E eu quero conversar um pouquinho agora com o Dr. Esperante a respeito de algumas questões muito interessantes nesse contexto de controvérsia entre criacionismo e evolucionismo. Dr. Raul, obrigado pela disposição de nos conceder a entrevista. Primeiramente, fale um pouco para os nossos telespectadores, né? O que é o Geoscience Research Institute? Que tipo de atividades são desenvolvidas ali? El Geoscience Research Institute es un instituto de investigación de la Iglesia Adventista que está en California, con sucursales en varios países del mundo. Y nuestra misión es doble: una, llevar a cabo investigaciones científicas en diversos campos de la geología y la biología, orientados hacia orígenes. Y la otra área de nuestro trabajo es la educación, enseñar, dar cursos de formación a profesores, pastores y estudiantes universitarios, seminarios, conferencias, cursos de diversa extensión, convenciones. Y también damos conferencias en diversos lugares, a diversos tipos de audiencias, en universidades, congresos científicos, congresos de profesores, etc. Inclusive, há uma filial do Geoscience lá no NASP, no Brasil, dirigido pelo Dr. Naor Neves de Souza Júnior, que é geólogo. Dr. Esperante, uma das acusações que muitas vezes se fazem contra os criacionistas é de que eles não fazem trabalho de campo, de que eles não produzem dados. O Geoscience desmente essa acusação injusta, e o senhor mencionou que um dos focos, né, de atuação do Geoscience é justamente fazer trabalhos de campo. O senhor poderia mencionar algum desses trabalhos em que o senhor está envolvido, involucrado? Sí, cada uno de nosotros en el Geoscience Research Institute lleva a cabo investigaciones científicas en nuestras áreas de conocimiento. En mi caso, yo como paleontólogo estoy interesado en la formación de los fósiles. ¿Qué nos dicen? Bueno, ¿qué son? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo se formaron? ¿Cuándo se formaron? Etcétera. Entonces, llevo a cabo investigaciones en esa área, en varios lugares. Uno de ellos es en Perú, donde yo y mi equipo estudiamos estratos sedimentarios que contienen alta cantidad de mamíferos marinos, reptiles y peces y también invertebrados. Y llevamos muchos años estudiando allí. Nuestros trabajos han sido publicados. ¿Cuántos años ya estudiando esa formación? Llevamos 17 años trabajando con la Universidad de Loma Linda, con varias universidades norteamericanas y varias universidades sudamericanas también, en colaboración. Y nosotros presentamos nuestras investigaciones en congresos científicos y publicamos en revistas científicas. ¿Cuántos artículos ya? Pues no sé con precisión, pero quizá unos 10 o 12 artículos llevamos y otros están en elaboración. Perfeito. O que o registro fóssil diz para cientista que tem as lentes criacionistas? Bueno, el registro fósil es el registro de organismos que vivieron en el pasado y que están preservados de forma fósil en las capas sedimentarias. En algunos lugares son muy abundantes y en otros son menos, dependiendo de la capa que estudiemos. El registro fósil en sí no nos da ninguna interpretación. El registro fósil es lo que hay, los fósiles que hay. Las interpretaciones las hacemos nosotros y tienen mucho que ver con nuestro fundamento filosófico, nuestras presuposiciones. Hay ciertos aspectos del registro fósil que parecen sugerir largo tiempo, largas edades, evolución a partir de un ancestro común, etc. Por ejemplo, parece en el registro fósil, en las capas inferiores, hay organismos que no ocurren en las capas superiores o en la actualidad y van surgiendo. En las capas inferiores tenemos invertebrados, después aparecen los peces, después aparecen los reptiles y más tarde los mamíferos, etc. Parece que hay un patrón de aparición que encajaría con un modelo evolucionario. La complejidad creciente. Exactamente. Sí. Pero cuando nosotros examinamos en detalle el registro fósil, nos damos cuenta que en realidad no encaja
con las presuposiciones del modelo evolucionista, no encaja, y en realidad es lo opuesto en muchos detalles. Estos patrones de distribución, de aparición, no es lo que se esperaría en el modelo evolucionista, y encajan más en un modelo en el que la naturaleza fue creada y no hace mucho tiempo, y un tiempo después hubo un desastre global que enterró muchas especies, e incluso después de ese desastre se enterraron más y se fosilizaron más. Lo que hace falta es dedicar un estudio detallado y no conformarse con la foto más grande, sino ir a los detalles y comprobar si realmente qué es lo que nos dicen los fósiles, ¿no? Interessante, quando se fala em fósseis, já vem à mente dinossauros, né? E é sabido que há fósseis de grandes dinossauros espalhados por várias partes do mundo, né? E a impressão que se tem é de que hoje não há fossilização em tão larga escala. Qual seria uma explicação mais provável, mais lógica para o sepultamento, para a fossilização de tantos animais num período geológico, parece-me que muito próximo ali, no passado? Qual seria a melhor explicação para esse fenômeno? Bueno, los ambientes modernos, tal como los conocemos, no facilitan la fosilización. Son más proclives a la destrucción que a la fosilización. Destrucción por los agentes del medio o por los carroñeros, o por descomposición bacteriana. Los fósiles son organismos del pasado, y hay paleontólogos que hablan del registro fósil, de los fósiles, como milagros de preservación, porque lo que observamos en el presente es que los organismos, cuando mueren, se descomponen, desaparecen, se desarticulan, son destruidos. ¿Por qué hay fósiles? Bueno, porque en el pasado se dieron condiciones que ahora no se dan, que facilitaron la fosilización y la preservación. Para que se forme un fósil se requieren tres condiciones. Uno, que tenga partes duras, como dientes, conchas, huesos, madera. Segundo, que haya un enterramiento, una deposición rápida por sedimento que lo cubra. Y tercero, y muy importante, es que haya un intercambio geoquímico entre la roca, que debe estar húmeda, y el hueso, o las conchas, o los materiales que se hayan enterrado. A umidade é um elemento importante. Es importante la humedad, el agua, la presencia de agua en el sedimento. Hoy día, aunque se puedan dar esas condiciones, es muy raro que se formen los fósiles. Y en realidad se dan muy pocas condiciones hoy día de enterramiento rápido, que es un elemento fundamental para la formación de fósiles. O senhor poderia falar alguma coisa sobre essas recentes descobertas de tecidos moles em fósseis? ¿De tejidos blandos? Sí. De tejidos, sí. Como de T-Rex y otros. Sí, sí. Como he dicho anteriormente, la mayoría de los fósiles corresponden a partes duras de los organismos, esqueléticas, ¿no? O madera, por ejemplo, o semillas. Pero excepcionalmente se han encontrado fósiles de partes blandas, incluso tejidos, o incluso piel. Colágeno, por ejemplo. Y recientemente, no hace muchos años, se han encontrado incluso tejidos sanguíneos en ciertos huesos de dinosaurio y otros animales. Eso es excepcional. No solo requiere que las condiciones fueran excepcionales, las condiciones de enterramiento y las condiciones geoquímicas del sedimento fueran excepcionales, sino que cuestiona la edad, larga edad de esos fósiles, porque, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, estos huesos supuestamente tienen 65 millones de años o 70 millones de años. Pero ¿cómo pueden huesos de 65 millones de años todavía tener las células rojas de los vasos sanguíneos, incluso los vasos sanguíneos elásticos preservados? Hay paleontólogos que cuestionan la edad
de esos huesos y dicen, no, estos fósiles tienen que ser mucho más recientes. Alguma coisa, resumidamente, sobre a explosão cambriana. Como evolucionistas y creacionistas lidan con ese, que es un problema para el modelo evolutivo? Sí, la explosión cambriana consiste en la aparición súbita de fósiles en los estratos basales del nivel cámbrico, que son unas rocas que el modelo, la cronología evolutiva sitúa hace unos 540 millones de años aproximadamente. Entonces, el modelo evolutivo predice que los organismos surgieron gradualmente de un antepasado común. Entonces, en las rocas sedimentarias nosotros deberíamos encontrar la aparición gradual de formas de vida, partiendo de formas poco complejas y una baja diversidad, y aumentando la complejidad y la diversidad a medida que subimos en las capas. Pero el registro fósil nos muestra lo opuesto. En las capas inferiores, en concreto en las capas basales del Cámbrico, existe una explosión de vida, en este caso de fósiles que reflejan la vida en ese momento. Algunos até chamam de Big Bang da vida. Y claro, se habla del Big Bang o la explosión del Cámbrico, en el que aparece alta complejidad, alta diversidad, alta disparidad y alta distribución geográfica. Las cuatro cosas opuestas súbitamente, sí. Los cuatro opuestos a lo que la teoría de la evolución predice que debería haber. ¿Cómo entender eso? Bueno, desde un punto de vista de un modelo creacionista diluvial, uno sugeriría que fueron los primeros fósiles que se formaron, por ejemplo, al comienzo del diluvio, o incluso quizá antes. Habría que hacer más estudios en esta línea. Pelo menos revela a complexidade desde a origem, desde a base. Sim, exatamente. Bom, doutor Esperanti, nós estivemos aqui visitando vários lugares desse arquipélago, algumas ilhas, né? Caldeiras vulcânicas, túneis de lava, ilhas com uma biodiversidade muito interessante. O que mais lhe chamou a atenção durante o tempo em que o senhor esteve aqui nas ilhas do arquipélago de Galápagos? Evidentemente la biodiversidad, el endemismo. Tenemos que el 100% de los reptiles existentes en Galápagos son endémicos, el 79% de los mamíferos son endémicos, el 56% de insectos, el 49% de las aves son endémicas, el 42% de las plantas existentes son endémicas. Es decir, endémicas quiere decir que solo ocurren aquí, que son propias de aquí. Eso es fascinante. Tenemos un conjunto de islas con una enorme cantidad de organismos que son únicos de estas islas. Eso es, para un biólogo y para un paleontólogo, eso es fascinante, hermoso y muy interesante desde el punto de vista biológico. Seria correto dizer então que nestas ilhas podemos perceber algum tipo de adaptabilidade, alguns chamam de microevolução, pero no macroevolução? Bueno, distingamos ambos, ¿no? La microevolución es la idea de que los organismos pueden pasar por variaciones genéticas y variaciones fenotípicas que los hace distinguirse unos de otros, pero dentro del mismo tipo, del mismo grupo. Que es previsto en un modelo creacionista. Sí, sí, previsto. Por ejemplo, aquí en las Galápagos, nosotros los científicos creemos que los organismos que viven aquí proceden del continente y al llegar aquí se han adaptado a las condiciones, han sufrido ciertas variaciones y se han modificado ligeramente. Tenemos, por ejemplo, los cormoranes en una de las islas de Galápagos, donde son cormoranes, 100% cormoranes, como los del continente, pero han perdido la capacidad de volar. Pero son cormoranes, no están en transición hacia otro tipo de animales. Entonces, eso le llamamos microevolución, variaciones dentro de un límite del grupo o del tipo. La macroevolución implica que esas variaciones van a transformar los organismos en otros, originando nuevas estructuras, nuevos órganos, nuevos aparatos, etc. Y cuestionamos eso, porque no existe un mecanismo genético para eso.
Y lo que vemos en la naturaleza no es consistente con eso. Todas as espécies que há aqui têm seus correspondentes no continente. São apenas variações daquelas. Bueno, algunas especies han llegado aquí, han desaparecido del continente o en otras islas. Estamos hablando de las islas en general. Hay especies que llegan a las islas y desaparecen en los continentes. Hay especies que llegan a las islas y mantienen, digamos, su parecido y su identidad con las del continente. Perfeito. E finalmente, numa das suas ponências, suas palestras, o senhor disse que consegue ler a Bíblia com uma visão científica, aplicando até o método científico. Eu fiquei curioso, como que o senhor faz isso? Bueno, quizá eso es un defecto de la profesión, ¿verdad? Al ser científico. Cada uno de nosotros lee la Biblia a través de un prisma, el prisma de nuestra visión de la vida y de nuestra profesión. Entonces yo, siendo científico, me lo planteo como un proceso investigador. Y la Biblia me enseña que Dios también se relaciona con nosotros como si Él fuera un científico también. Le voy a poner un ejemplo. Cuando leemos en Primera de Reyes, capítulos 17 al 19, encontramos la experiencia de Elías, ¿verdad? Que se enfrenta al rey Acab y a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? En el monte Carmelo. Y cuando uno estudia lo que ocurre allí, esa escena de ese enfrentamiento ideológico, vemos que lo que ocurre sigue los pasos del método científico, los 5 pasos del método científico. Yo le animo a que lo estudie así, con ese prisma, y busque cuáles son los 5 pasos del método científico. Desafío para você também. Y vamos a leer esos 3 capítulos de Primera de Reyes, 17 y 18 y 19, y vamos a ver que allí se siguen esos pasos. Y en muchos otros lugares de la Biblia Dios nos habla como si Él fuera un científico y sigue esos pasos. A última pergunta é bastante óbvia, mas eu gostaria de ouvir a sua resposta. É possível, então, ser um cientista e um crente na Bíblia, em Deus, um criacionista? Por supuesto que lo es. Y hay miles y miles de científicos que son serios en su trabajo, son rigurosos, incluso están en altas posiciones en el mundo de la ciencia y son creyentes en la Biblia, en toda la Biblia. De hecho, la historia de la ciencia está relacionada con la historia del cristianismo. El cristianismo promovió el desarrollo de la ciencia durante 2000 años. Pais da ciência, sim. Dr. Raul, muito obrigado. Gracias. Pelo seu trabalho, pela inspiração que o senhor tem sido para muitas pessoas, muitos acadêmicos, muitos jovens, e que Deus continue abençoando muito aí as suas pesquisas para nos oferecer realmente dados importantes que vão fundamentar cada vez mais nossa cosmovisão criacionista. Gracias. Obrigado. Gracias.